Bienvenidos todos a PLF, el primer podcast de judaísmo en español. ¿Cómo estás, Elo? Todo bien, todo correcto. Elo, ¿tenemos alguna novedad? Sí, la novedad es que a pedido de ustedes hemos lanzado una página en internet con curso de judaísmo online. La página es plf.com. Hagan clic en la descripción y allí encontrarán mucha más información de estos cursos. Así que entren y vayan a ver la página que está muy buena. Ahora sí, Elo, si te parece, comenzamos con el episodio del día. Vamos. Bienvenidos todos a un nuevo PLF. ¿Cómo estás, Elo? Todo bien, todo correcto. ¿Cómo estás, Agustín? Bien, muy bien. Gracias. Gracias por la invitación. Bienvenido, Agustín. Un PLF especial, el segundo que hacemos a la distancia por el coronavirus, el aislamiento social. Estamos 12 en Buenos Aires, Argentina, en Nordelta, cerquita, y Agustín nos está acompañando desde Francia para hablar hoy sobre el Yiddish. Vamos a hablar hoy, pero siempre cuando comenzamos cada capítulo, decimos, Agustín, tratamos de aprender algo del número que estamos haciendo cada episodio, porque sabemos que en el judaísmo los números son importantes, y como excusa, con cada uno de los números y de los episodios, damos alguna enseñanza. Y el 73, según el Rambam, según la cuenta de Maimónides, el gran legalista judío del siglo XII y también filósofo, decía que había 73 tipos de imperfecciones que podían hacer inválido un animal para sacrificar en el templo. Nada muy profundo, nada demasiado elevado intelectual o espiritualmente, pero sabemos que en total había 73 cosas que podían llegar a tener los animales, que eso imposibilitaba que podían ser ofrecidos como corbán en el templo. Pero sin más preámbulos, vamos a hablar del Yiddish. Agustín es un historiador, especialista en Europa del Este, haciendo sus estudios de posgrado y demás, y dando clases e investigando en Francia actualmente, ¿no es cierto, Agustín? Sí, si querés que cuente un poquito más o menos mi perfil, un poco de mi historia, digamos. Yo soy historiador, trabajo hace varios años en el dominio de historia de Europa del Este, en particular historia de Europa del Sudeste. Soy doctor en historia, hice mi doctorado entre París y Buenos Aires, entre la École de Haute Étude en Sciences Sociales y la Universidad de San Martín, en Argentina. Hice, digamos, lo que se llama un doctorado en cotutela, que es mitad y mitad, más o menos, según el tiempo que uno pueda pasar en cada uno. Yo pasé 2 años en París y 2 años en Buenos Aires. Y después tuve eso, como el doble diploma, que es como un poco la joya que uno espera tener luego del doctorado en cotutela. Y después de eso estuve un tiempito en Berlín y un tiempito en Graz, en Austria, haciendo estudios de postdoctorado, investigación, y hoy doy clases de historia contemporánea en la Universidad Católica de Lille. Un poco con el plan igual de seguir avanzando y seguramente el año que viene volver a hacer estudios de postdoctorado en otro lado. La carrera académica, como te contaba, nos lleva frecuentemente por inestabilidad o por falta, también muchas veces por deseo propio, a hacer un año por acá, un año por allá, y ir probando diferentes experiencias de investigación. Bueno, y mi tema de investigación particular, en mi caso, es en realidad de Yugoslavia socialista. Yo soy más que nada especialista de historia de la Guerra Fría y de la crisis del socialismo en Europa del Este y particularmente de Europa del Sudeste, de la ex Yugoslavia. Y la cuestión judía es un tema que a mí siempre me apasionó, nunca ocupó el centro de mis investigaciones, pero por estar súper interesado en la región en general y por ser yo mismo de una familia judía y muy interesado por mis raíces judías de Europa del Este, siempre tuve una conexión fuerte con eso, y hace muchos años ya, 5 años diría que en mi vida, tengo 33 años, para mí es bastante tiempo, me puse a estudiar Yiddish. Cuando llegué a París hace 5 años me puse a estudiar Yiddish en la Maison de la Culture Yiddish, que es uno de los mejores institutos para el aprendizaje del Yiddish, donde hay justamente un yiddishista argentino muy importante que es Itzhok Nivolsky, que trabaja acá. Y me puse a estudiar y el Yiddish se convirtió en una cosa que intento cultivar siempre en paralelo a mis investigaciones y desarrollando algunas cositas, por ahí no siempre tan profesionales, pero bueno, intento cultivar ese área de conocimiento. Muy bien, Agustín. Y llegué a ti a través de Twitter, nos seguíamos mutuamente en Twitter, te empecé a seguir después de que hiciste un escrito para Infobae, si no me equivoco, en relación a Unorthodox. Primero, antes de empezar, seguramente hagamos con él un episodio sobre Unorthodox, esta serie de Netflix que hizo muy famosa, que es la primera serie de Netflix mayormente hablada en Yiddish, ¿no es cierto? Sí. La idea era hablar un poquito hoy, dedicar este episodio al Yiddish, a la historia del Yiddish, a lo que significa el Yiddish para la cultura judía, la actualidad del Yiddish, si es que la hay. Así que quiero empezar un poquito a ver con Elo. El
¿El Yiddish fue parte de tu vida en algún momento? ¿Cómo era en Chabad el Yiddish? ¿Algo? O sea, yo como no soy religioso de nacimiento, siempre que estudié en la yeshivot, si estudiaba acá en Argentina, estudiaba en castellano, obviamente los textos son en hebreo. Chabad tiene esa particularidad que lo que se llaman los mamarim, que son los discursos hasídicos, y las sijot, que son las charlas que tienen como un nivel más bajo, el Rebbe siempre las decía en Yiddish, ¿no? Entonces, como para conectarte con el Rebbe, con el líder de la generación, como dicen los hasídicos, que cada uno cree que el suyo es el mejor, ¿no? Lo de Chabad. Entonces, siempre estuvo el Yiddish. Y los que nacen de familias religiosas, toda la currícula es en Yiddish, ¿entendés? O sea, cuando entras a la Yeshiva Gdolá, ya se empieza a hablar en Yiddish. A diferencia, por ejemplo, de esto que veíamos de Unorthodox, que son Satmars, y que ellos sí todos hablan Yiddish, ¿no? Acá en Argentina, por eso hay que hacer la salvedad, si son de Estados Unidos, si son de New York, si son de Israel, pero mayoritariamente, en mi caso no lo quise aprender para estudiar la psicote, eso no pasé eso, dije no. Pero en Chabad el Yiddish ocupa un lugar central específicamente por esto de la sijot, de las charlas que dio el Rebbe, que hablaba específicamente en Yiddish. Claro. Nos adelantamos un poco, Chabad, siglo XX, siglo XXI. Vayamos a los comienzos, Agustín. Si vos como historiador tendrías que trazar los orígenes de un idioma, que es difícil, ¿no es cierto?, trazar los orígenes de un idioma. Sí. Y primero, antes, vamos un poquito más para atrás, Agustín. Mi primera pregunta es el gran debate, ¿no es cierto? ¿El Yiddish es un idioma o un dialecto? ¿Cómo vas a decir dialecto? Mirá, yo te voy a decir una cosa, en tanto no lingüista, yo voy a repetir lo que a mí me enseñaron, perdón, me estoy moviendo un poco porque me di cuenta que tenía poca batería, enchufar para evitar un problemita. Ahí está. Sos un turquito provocador, sos un sefaradí. Yo soy sefaradí, entonces el Yiddish nunca fue parte de mi vida, entonces los turcos a mí, claro, dialecto más. Claro, a mí no me avisaron esto, vos no me dijiste que era sefaradí. Yo no sé si hubiera aceptado participar de esta edición. Me cae. A ver, yo empezaría por decir que es un idioma. ¿Por qué diría que es un idioma? Porque creo que, todos creo que muchos conocemos esa frase de Max Weinreich, el lingüista, uno de los lingüistas más importantes del Yiddish, que tiene esa frase de, ¿cómo era? Era Sprache ist ein Dialekt mit einer Armee und Flot. O sea, un idioma es un dialecto con ejército y marina, digamos, ¿no? Que la diferencia, digamos, entre lo que uno considera un dialecto y lo que uno considera un idioma es una diferencia precisamente política, una diferencia que tiene que ver con el nivel de legitimidad política que adquiere una forma de hablar en determinado momento, ¿no? Esto es una cuestión, además, frente a la cual yo siempre tuve mucha sensibilidad por justamente dedicarme al tema de los estudios de la ex-Yugoslavia, porque en el caso de la ex-Yugoslavia la diferencia entre el croata, el montenegrino, el bosnio y el serbio son diferencias minúsculas. Sin embargo, con la disolución yugoslava, lo que ocurrió es que esas lenguas, esos que podían ser considerados dialectos de una misma lengua, comenzaron a ser reconocidos como lenguas aparte. Lo mismo uno puede aplicar al Yiddish. El Yiddish durante mucho tiempo fue considerado una jerga, fue considerado un jargon, considerado una forma baja de hablar, que era algo así como una deformación del alemán, con incorporaciones de otras lenguas, incluso muy seguido, y esto lo vi mucho como reacción a Unorthodox en las redes, incluso como reacción también a mi nota, muy seguido se lo sigue considerando como, eso es un alemán innoble, ¿no? Es un alemán del bajo fondo de Europa del Este. Claro, exactamente. Y en realidad, la verdad es que hubo todo un proceso de despertar nacional del pueblo judío en Europa del Este a fines del siglo XIX, muy en consonancia con lo que ocurrió en general en Europa durante el siglo XIX, de despertar nacional, a través de intelectuales, de la idea de constituir un Estado-nación, etc. Hubo una búsqueda, de identidad nacional de parte del pueblo judío en Europa del Este a fines del siglo XIX. Yo diría por lo menos, en realidad durante todo el siglo XIX, pero a fines del siglo XIX esto se intensifica mucho, que lleva a que el Yiddish atraviese procesos muy similares a los de otros idiomas que hoy se convirtieron en idiomas con todas las letras, digamos. El tema, la particularidad con el Yiddish es que al Yiddish se le cortó esa historia de raíz con la Shoah. La Shoah
corta de raíz ese proceso de institucionalización del yiddish en tanto lengua nacional. Pero el yiddish atraviesa desde el fin del siglo XIX un reconocimiento por parte de intelectuales muy importantes, un despertar nacional y una cosa de institucionalización poco a poco, con la conferencia de Chernovitz de 1908, en donde varios intelectuales declaran al yiddish lengua nacional del pueblo judío, con varios de los que yo cito en mi nota también, que empiezan a bregar por el yiddish como lengua nacional del pueblo judío, siempre, ¿no? Como yo explico en mi nota, también en conflicto con otros que pedían justamente que el hebreo fuera esta lengua nacional. Ah. Pero el yiddish atraviesa todo ese proceso, y cuando se funda el IVO en Vilno, o Vilna, como queramos llamarle, estamos hablando es como la fundación de la Real Academia Española. Es la institución que viene a cuidar ese legado y a regular el uso de ese idioma, a estandarizarlo, crear diccionarios. Sí. Vamos por partes, porque sabes mucho, y sos un apasionado de lo que nos pasa. Perdón, sí, me voy. Vamos a ordenarnos, pero imaginemos que viene un extraterrestre aquí, o cualquiera que está abriendo YouTube o Spotify nos está escuchando y nunca escuchó hablar del Yiddish. ¿Sí? Sí. ¿Dónde trazarías los orígenes de vamos a decirle, idioma de los judíos de Europa del Este? ¿Dónde comienza? Nos vamos entonces nos tenemos que ir un poco más lejos y pensar ya incluso en la... Perdón, Agus, sí. ¿Dónde y cuándo? ¿Dónde y cuándo? Lógico, ¿no? Lógico. Mira, en realidad es difícil, como en todas las lenguas, uno hace una reconstrucción de esto, ¿no? Y en realidad las primeras evidencias, por eso tengo entendido de vuelta, ¿no? Como un no especialista, pero apasionado del tema, es que las primeras evidencias escritas del yiddish son en el siglo XII. Insisto, de vuelta, para todas estas cosas hay que seguramente hablar más con los yiddishistas, que en la Argentina hay algunos muy interesantes, pero uno lo que empieza a ver es que a partir del siglo XI, siglo XII, empiezan a haber evidencias de la existencia de una cultura escrita, de algo así como un alemán impregnado de elementos hebreos, y poco a poco, a medida que va a pasar el tiempo, cada vez más de elementos eslavos, ¿no? De la zona de Europa del Este. En realidad lo que hay que ver es cómo el pueblo judío, a partir de la diáspora y la dispersión de los judíos en diversos lugares del mundo, pero una gran parte de ellos en Europa, empiezan muchos de ellos a concentrarse en Europa Central y Europa del Norte. A partir del siglo XII uno empieza a ver estas evidencias de que hay un idioma que viene del alemán y que empieza a tomar elementos heredados del hebreo, pero también incorporados de otras lenguas de la región, que empieza a tomar una forma. Esto es lo que se va a ir convirtiendo en el yiddish poco a poco, y de lo que tenemos evidencia en el siglo XII ya, siglo XIII. Y con el tiempo, los movimientos geográficos de los judíos, que se mueven por las prohibiciones legales que se imponen a su presencia en España, por ejemplo, en países de toda Europa, los judíos se van moviendo de Europa Central y del Norte hacia Europa del Este cada vez más. Y hacia el siglo XV, siglo XVI, se van cada vez más asentando en Europa del Este. Y esto es decir, cada vez más cerca de lo que es el Imperio Ruso. A medida que los judíos se acercan a Europa del Este, esta lengua que viene básicamente, no del alemán, pero del mismo origen del alemán, es decir, es una lengua que viene de la misma rama de lenguas germánicas, va tomando cada vez más elementos de Europa del Este, donde los judíos se están instalando, y entonces ahí se va formando realmente lo que conocemos como el yiddish hoy, que es una lengua de base germánica, que comparte su misma raíz con las lenguas germánicas y especialmente con el alemán moderno. Por eso comparte mucho vocabulario, además, con el alemán moderno, pero que heredó de esos siglos y siglos de continuidad con respecto de la historia en Israel, elementos hebraicos, y que incorporó, a partir especialmente del siglo XV, siglo XVI, muchísimos elementos de toda Europa del Este, las lenguas eslavas, especialmente polaco y ruso. Entonces, para esa época ya, del siglo XVI, siglo XVII, empezamos a tener un yiddish muy parecido al que tenemos hoy, digamos, en muchos sentidos. Y sobre todo, a partir del siglo XVI, y esto es un punto de quiebre, y con esto te dejo y te permito la pregunta, a partir del siglo XVI, lo que se empieza a expandir es sobre todo la imprenta. Y eso hace que el yiddish empiece a convertirse en una lengua escrita a nivel mucho más masivo que antes. Y entonces ahí uno puede empezar a hablar de una cultura escrita yiddish, no solamente de evidencias dispersas, como te decía yo, para el siglo XII, sino una cultura escrita. Libros, ensayos, poco a poco una prensa, cuentos, no textos religiosos, esos están en hebreo, pero sí la cultura popular. Ahí yo me permito, Agus, desde mi expertise, o desde mi lugar, construir junto a ti esta narrativa, digamos. El idioma clave, quizás, el idioma más histórico, es muy interesante pensar a los judíos y los idiomas, ¿no es cierto?
la relación que hay entre los judíos y los idiomas en nuestras diferentes diásporas. El idioma judío central históricamente fue el hebreo, ¿no es cierto? Nuestro idioma madre, nuestro idioma de cuna. Después, en algún momento, tras el primer exilio babilónico, en algún momento comenzamos a incorporar el arameo, que el arameo se venía popularizando también como otra lengua semita. Ya desde el siglo V, antes de la era común, encontramos al arameo como parte del acervo cultural judío. Hasta ese momento era casi exclusivamente el hebreo. El persa, sin embargo, por ejemplo, durante los años de la invasión persa o de Yehud persa, luego de Ciro, no tuvo una gran impronta en el judaísmo. Alguno que otro texto, algún que otro vocabulario, pero muy poco. El que sí después tenemos es el griego. Desde el siglo III, antes de la era común, el griego empezó a ser un idioma muy importante de la élite intelectual judía, religiosa y no religiosa de Alejandría y otros centros judíos, ¿no es cierto? Entonces tenemos el hebreo, el arameo, el griego se va sumando. Luego hay un debate si los judíos sabían latín o no sabían latín a comienzos de la élite, por supuesto. Estamos hablando que el pueblo hablaba arameo o algo de hebreo, pero estamos hablando de la élite, quizás latín sí en Roma y demás, pero nunca se asentó como un idioma judío, digamos, como el yiddish, sí podemos decir que es un idioma judío, y luego sí comienza con esta gran dispersión, desde los siglos VI, VII, con la invasión musulmana, la conquista de la península ibérica, y luego la migración, ¿no es cierto?, desde el este al oeste, del oeste al este, ¿sí? de la comunidad judía, primero el árabe, ¿no es cierto?, la lengua franca de la intelectualidad judía del siglo IX, X, era el árabe. El árabe se convirtió en la forma de traducir textos del latín, del griego, de la filosofía al ambiente judío, y los judíos del mundo, lo que hoy llamaríamos judíos del mundo sefaradí o mizrahi, el gran idioma que tenían era el judeo-árabe, que de vuelta, no es un solo idioma, sino que cada uno tenía su nuance, como también tiene el yiddish, ¿no? Esto que también quiero escucharte hablar un poco de las diferencias del yiddish, pero entonces el gran idioma de los judíos del mundo árabe musulmán fue el árabe o el judeo-árabe. Del mundo judío de España, además de Turquía y demás, el ladino. Estamos hablando de los idiomas judíos conocidos, el judeo-árabe, el ladino, pero por sobre todo el yiddish, de lo que vos estás hablando de la comunidad judía de Europa del Este, comenzando en algún momento del siglo XI-XII, pero identificándose en el siglo XV, en el siglo XVI, que también fue una gran época de oro, ¿cierto? Con el recibimiento en Polonia y el crecimiento de la comunidad judía allí. ¿Qué significa el término yiddish? Por supuesto. Judío, yiddish es... Ahí se me cortó un poco, se me hizo un poquito de no, pero... ¿cómo se dice? Bueno, nada, se puso lento. No pasa nada, pero igual lo que quería cerrar, que cuando vos, Uri, perdón, Agus, bueno, y Uri, hablan del tema de la imprenta, es algo súper importante, para nosotros tal vez nos parece obvio, pero el yiddish se escribe con las letras del abecedario hebreo. Y por no supuesto, como... por supuesto. No, bueno, pero la gente no lo sabe. Primero hay gente es muy importante, pero es muy importante. Hay gente que piensa que es, ¿cómo se llama? Esto que hablan, no sé. No, pero por ejemplo, ¿cómo se llama lo que hablan los paraguayos? Guaraní. Guaraní no se escribe, claro, no se escribe, pero el yiddish se escribe con las letras del abecedario hebreo, y no sé cómo se dice, Agus, siempre fue alemán. Agus, ¿siempre fue así? ¿Siempre se escribió con letras hebraicas? Es que en realidad, a partir de que la imprenta se convierte en un fenómeno importante en el siglo XVI, sí, se escribe siempre con letras hebraicas, pero ojo, no. Porque hay igual debates, quiero decir, o tensiones hacia adentro de la comunidad judía, con gente que insiste, pero no son mayoritarios, que insiste con posibilidades. En realidad es un fenómeno que se lo podemos trazar hasta el siglo XX, pero que insiste con la posibilidad de imponer una transcripción diferente. La dominante siempre es la hebrea, siempre es con un alfabeto hebreo modificado. Es decir, es el alfabeto del hebreo, pero con ciertos signos fonéticos para las vocales, que yo no hablo hebreo, pero entiendo que en hebreo esto no existe, que hay otros modos de marcar las vocales, que no son signos, o sea, que no es fonético básicamente, que en realidad se escribe a partir de sílabas, si yo no me equivoco, el hebreo, ¿verdad? Correcto.
Bueno, el yiddish, a diferencia del hebreo, es completamente fonético, es decir, un sonido es es una letra. Ok. Entonces el sistema es un poco distinto, pero está hecho, por supuesto, a partir del alfabeto hebreo. Y esto es muy importante, lo que dice Elo, es fundamental, fundamental de decir. Pero, como preguntabas vos, Uri, a lo largo de varios siglos hay intentos hay propuestas e iniciativas para poder escribir el yiddish de otra manera. Y esto básicamente de dónde viene, de gente que intenta muchas veces convertir al yiddish en una lengua lo más integradora y asimilada posible, ¿no? Exacto. No solamente, y esto es importante, no solamente a lo largo de los siglos vamos a ver no solamente intentos de escribirlo con el alfabeto latino, sino también intentos, por ejemplo, en Rusia de escribirlo con el alfabeto cirílico. Es decir, en diferentes ambientes donde los judíos viven, muchas veces van a proponer escribir yiddish de otra manera para poder incorporarlo a la lengua del país en donde están viviendo, a la región donde están viviendo, porque como sabemos, digamos, los que conocemos un poco de historia judía, que en mi caso yo conozco básicamente la historia moderna y contemporánea, los judíos tienen siempre esta tensión de cuánto asimilarse y cuánto no asimilarse. Y con respecto del yiddish pasa lo mismo. Hay muchos que lo buscan justamente como una lengua más asimilada y otros menos asimilada. Pero bueno, igual, eso ya no estamos yendo de tema. Lo importante es ver que siempre hay... Por ejemplo, esto es interesante lo que decís, Agus, sí. Porque vamos a ir salteando, somos eclécticos, no seguimos. Sí. Lo que es interesante es que hoy, en quienes quizás mayor preservaron el yiddish al día de hoy, son los grupos ultraortodoxos, en su mayoría. Sí, totalmente, grupos de cortes hasídicas de Europa del Este, que como medida anti-asimilacionista guardan el yiddish como un idioma que los diferencia del gentil, especialmente en Estados Unidos, o en otros lugares donde no se hablan idiomas germánicos o idiomas que puedan sonar similar, ¿no es cierto? Es muy gracioso cuando llega a Berlín, que no sabe alemán. Sin embargo, cuando habla con una de sus amigas, dicen, en yiddish es muy parecido. Claro. Sí, cosa que a mí me parece muy rara, porque yo hubiera esperado que intentara improvisar un poco, porque es verdad que son bastante distintos en cierta medida cuando uno se pone a ver lo fino de la lengua, pero yo creo que una persona que habla fluido yiddish puede arreglarse bastante bien con la Alemania para la vida cotidiana. Y eso me parece que hay ahí como un problema de la serie, pero bueno, no importa, después discutimos la serie, Pero yo lo hubiera hecho jugar un poco más con eso. Yo también, Agus, porque vos sabés, Uri, que para un judío que habla yiddish sale a flote con el alemán tranquilamente. Vos lo ponés ahí en Alemania y habla. No lo mismo con un alemán. Vos metés un alemán en una comunidad yiddish y dice, che, me parece, no, ¿entendés? Claro. Porque es como el alemán no entiende el yiddish, pero el judío sí entiende y puede salir, como dice, yo comparto con Agus, podría haber improvisado ahí, salía flotando, digamos, salía hablando. Sobre todo para cosas de la vida cotidiana, es como si uno va... Sí. O sea, una persona que habla yiddish se las arregla mucho mejor en Alemania, creo yo, que un argentino en Río de Janeiro. Eso quiero decir. Y sin embargo, cuando uno va a Río de Janeiro y pide algo, pide en castellano. Exacto, yo digo que es como del español al portugués, ponele, más o menos. Sí, yo opino igual. Sí. Entonces, seguimos viendo la época, digamos, de florecimiento del yiddish como idioma judío. Elo, cuando se cortó, le pregunté qué era yiddish, y era id es judío. Yiddish es el idioma de claro. Realmente. Sí, a mí me gustaría agregar una cosita, que es, por supuesto, los que hablan alemán o hablan lenguas parecidas o vinculadas, saben que Yiddish es judío en alemán. Entonces el Yiddish, que esto es importante decirlo, Yiddish no se escribe en castellano se escribe con una I latina, Yiddish, pero la pronunciación original es Yiddish. La letra no es una I, es una Y. Esa Y, exactamente, es una Y con una I. Entonces esa diferencia entre I y Y es lo que en realidad se asemeja mucho al Yu en alemán. En alemán es Jüdisch y en Yiddish es Yiddish. Pero en realidad todo esto quiere decir judío, es como la lengua judía, la lengua de los judíos. Cosa que pasa mucho, ¿no? Que cuando uno está en un lugar, ¿no? Rodeado de gente que habla otra lengua, bueno, esta es nuestra lengua, es la lengua judía, uno le pone, no es un nombre demasiado pensado. Y tengo una pregunta así, en este ecléctico, después volvemos a la historia. Suerte que tengo memoria y puedo ir volviendo donde nos estamos. ¿Hubo algún intento en sectores no judíos de apropiarse en algún momento del yiddish o de acercamiento al yiddish desde el mundo no judío? Mira, por lo que por lo que conozco yo, muy, muy poco, pero es un fenómeno que existe hoy. Y esto es lo más interesante. Mi profesora de yiddish en París, por ejemplo, no es judía.
se acercó a los estudios judíos en un momento, a estudiar hebreo, porque le interesó mucho el mundo judío. Uno siempre ahí especula que puede haber habido alguna experiencia de vida, es decir, o estuvo en pareja con alguien, o viajó, alguna cosa así. Yo nunca descubrí bien por qué. Y en realidad, haciendo estudios judíos en París, se encontró con el yiddish y le apasionó la lengua. Esto pasa a veces. Y hoy yo te digo que uno se encuentra mucho, uno de los mejores traductores del yiddish al inglés que yo conozco hoy es irlandés, no judío. Se acercó a través de estudios de alemán. O sea, es decir, hay, sobre todo como fenómeno intelectual y cultural, uno se encuentra con esto, gente que hace música yiddish y no judía. Yo creo que en los últimos años uno, digamos, si quisiera hablar mal, diría, bueno, son hipsters, ¿no? Pero en realidad, digo, me parece que es un fenómeno que está buenísimo, que habla en realidad de cómo la globalización nos permite también recuperar algo que pensábamos que habíamos perdido. Para mí es un síntoma muy bueno eso. Sí, mirá, yo igual es como dice Agus, ¿no? Yo habría que preguntarle a un historiador de yiddish, pero yo creo que esto no es o sea, que sí es real, que en Rusia había algunas cátedras o una cátedra que era en yiddish, pero no del idioma yiddish, que daban una materia en yiddish. Imagínate, como en un momento de la historia, ¿no? Pero bueno, pero eso es tema, hay que dejarlo con un... No, pero qué interesante, ¿no? Que hoy los dos grandes grupos, ¿no es cierto?, que mantienen al yiddish con vida por un lado, son los sectores más ultraortodoxos dentro de los movimientos hasídicos, como Satmar, como Gur, como Breslav, como Chabad, ciertamente, medida y demás, en relación a cultivar esto que es solamente nuestro. Es como medida anti-asimilacionista. Y por el otro extremo tenés a los intelectuales, judíos y no judíos, que se acercan a esto como esta lengua media extraña, ¿no? Es como esta lengua border, esta lengua freak, esta lengua, no en sentido despectivo lo digo, digamos, lo digo claro. Como para poner en valor algo que estaba alejado, algo que estaba en la periferia, ¿no? Como que interesante. Y volviendo un poco a la historia, pero no tanto, ¿no es cierto? El yiddish tenía como una tercera pata que era muy importante para los judíos, que tenían que ver con este judaísmo cultural no religioso. Y nosotros como argentinos tenemos mucha cultura de las escuelas yiddishistas, los teatros yiddishes, que en otros lugares del mundo no había. Contanos un poco cómo es eso, Agus. Si me permitís una cosita nada más que me parece que es un dato que te puede interesar también, y después vuelvo a esta pregunta, pero para recuperar algo que estábamos hablando antes y quizás no te di, pero es una anécdota interesante. Estábamos diciendo que el yiddish pertenece como base, digamos, a las lenguas germánicas, ¿no? Y que vendría del mismo lugar que el alemán. Nada más como dato, que me parece que es un dato curioso que siempre lo cuento, existe también la teoría, que no tiene mucho consenso, pero existe, que el yiddish no es una lengua germánica que tomó elementos de las lenguas eslavas como el polaco o el ruso, sino que es una lengua eslava que tomó elementos del alemán. Y esto, les cuento por qué, porque ustedes quizás conocen la teoría de los házaros. Ah, sí, claro. La teoría de los házaros, que es que los judíos ashkenazis en realidad no son judíos salidos de Palestina, de Israel, de toda la región de Medio Oriente, sino en realidad los judíos ashkenazis son un grupo túrquico que se convirtió al judaísmo en un determinado momento. Hay un lingüista que se llama Cáucaso, exactamente, el mítico reino de los házaros. Claro, bueno, hay una teoría que dice que el yiddish viene de toda esa, digamos, de toda esa esa tradición, y que en realidad el yiddish viene originalmente como una lengua eslava adoptada por ese grupo y luego regermanizada. Pero bueno, es un señor que se llama Paul Wechsler, que es un lingüista importante, pero esa teoría no tiene mucho consenso. Pero todo esto para decir que sabemos mucho del yiddish, pero no sabemos tanto tampoco, porque uno reconstruye estas cosas con papiros de hace 1000 años, o sea, con manuscritos que realmente a uno le permiten hacer como una cosa de trazar hacia atrás, pero hay mucha especulación en todo esto. Perdón, vuelvo a tu pregunta, me pareció una anécdota interesante. Vuelvo a tu pregunta, que es, sí, y personalmente yo me identifico mucho con eso que estás diciendo, que es que el yiddish en realidad se identifica mucho como símbolo de una vida cultural judía no religiosa, ¿no? ¿Por qué? Porque el yiddish en cierta medida fue tomado por muchos ya en Europa del Este, desde el fin del siglo XIX, como una lengua que tenía más que era una lengua secular del pueblo judío, entendido como nación secular, claro, y no como nación religiosa, y no como grupo religioso. Es decir, la nación judía entendida en el marco del Imperio Ruso como los polacos, como los ucranianos, como las naciones bálticas, entendida como una nación, en el sentido moderno, un grupo político con una cultura común, no necesariamente una religión. Entonces, el yiddish era tomado como símbolo de eso, mientras que el hebreo era tomado como símbolo de la religión judía. Entonces, algo de eso ha quedado
en muchos grupos y en muchos herederos, digamos, culturales, digamos, intelectuales, artistas, pero otros que no. En Argentina, en Estados Unidos, en todos los países donde han migrado los judíos, ha quedado algo de esa tradición, de asociar el yiddish con una identidad judía no necesariamente religiosa. Claro, eso es bueno aclararlo, porque en eso sí que también están de acuerdo, digamos, los ortodoxos que hablan en yiddish y los no ortodoxos, porque el yiddish para el ortodoxo, o sea, el hebreo es el Lashon HaKodesh, ¿no? Que después estaría bueno que hablemos, Agus, de los distintos, ¿no? Tipos de yiddish, porque, por ejemplo, depende si es de Rusia, si es de Hungría. Por ejemplo, los húngaros, los Admer, dicen brij, ¿entendés? Y los ashkenazí, por ejemplo, de Jabad de Rusia, dicen boruj, ¿entendés? Porque la kamatz, uri, es o. No sé si sabías vos. Claro. O sea, y la taf... No sabía que decían brij. Claro, no, pero la taf, si no tienen puntito, es una S, ¿entendés? Claro. Entonces, pero lo que sí están de acuerdo es que el hebreo es el Lashon HaKodesh, ¿no? Para todos los ortodoxos. Entonces, claro, el hebreo es un idioma sagrado que se estudia y se lee de la Torá. Y el yiddish es un idioma laico, o sea, dentro de los judíos, porque después también habría que enganchar esto con la historia moderna, digamos, cuando estaba la discusión, que creo que lo dijiste un poquito a la pasada, de que cuando se fundó el Estado de Israel, como había muchos judíos europeos, se consideró en un momento decir, no, vamos a hacer que el yiddish sea el idioma oficial del Estado de Israel, porque era el que hablaban los judíos europeos, ¿no? Y otros decían, no, tiene que ser el hebreo, que el hebreo de la Torá no tiene nada que ver con el hebreo que hablamos hoy en día. O sea, muchas cosas, no sé, las conjunciones, el femenino, bueno, pero no sé si es tema de otro podcast. No, eso me parece maravilloso. Estamos hablando del tema de este podcast también. Hablando de los idiomas judíos, ¿no? Y esta tensión, ¿no? Quizás vos podés dar algo también, profundizar en esta idea, de esta tensión a comienzos del siglo XX, fines del siglo XIX, porque en Europa del Este, en Europa Central, había dos grandes tendencias: los judíos culturalistas, más asimilados, menos religiosos, donde el yiddish tenía un lugar central, pero también otros judíos intelectuales tenían como idioma de referencia el hebreo, por ser un retorno a un idioma clásico, tal como los griegos tienen el griego o el latín o el inglés de Shakespeare. Los judíos también tenemos un idioma clásico que se escribió en libros, que es el hebreo. Entonces también es apasionante que en un mismo sector de Europa había dos resurgimientos de idiomas: el yiddish por un lado y el hebreo por el otro, ¿no es cierto? Y Nachman Bialik, en un maravilloso texto, lo llama como las dos patas, y que un pueblo no puede estar parado en dos patas, que si tenemos que elegir, y esa es la decisión de Bialik, que escribió en yiddish y que escribió en hebreo, uno de los grandes autores judíos de comienzo del siglo XX y final del siglo XIX, él decide si a mí me dan para elegir, y si tengo que elegir, elijo el hebreo. También es una decisión política, ¿no? Claro. No, una cosa que quería decir en todo esto es que es muy importante entender que, además, quienes reivindican al hebreo por sobre todas las cosas, no lo hacen necesariamente solo por razones religiosas, porque es el caso de la Haskalah, el caso de los ilustrados, los pensadores del iluminismo judío, pensando en Moisés Mendelssohn y pensadores así, que son tipos que estaban bregando por una fuerte asimilación de los judíos. Entonces, en realidad, conservar el hebreo era un modo de conservar ese vínculo y esa identidad judía, pero al mismo tiempo había que asimilarse hablando alemán o ruso, o el idioma que fuera el idioma mayoritario. El yiddish era aquello que impedía también que los judíos pudieran asimilarse. Es decir, había toda una corriente de pensadores que veían al yiddish como algo que era, bueno, pero esto no es ni asimilación, ni tampoco es reivindicación de la tradición religiosa, es otra cosa. El yiddish estaba visto por toda esa gente como algo que era un accidente de la historia que no debería haber ocurrido nunca, que los judíos adopten esa lengua y la deformen. Estaba visto de esa manera. Entonces la reivindicación del hebreo no solamente viene de parte de religiosos, sino que muchas veces viene de parte de gente muy secular, pero que ve al hebreo como, bueno, esta es nuestra identidad, nuestra alma judía, mientras que en la vida cotidiana tenemos que integrarnos a la sociedad alemana o francesa o rusa y hablar alemán, francés o ruso. Entonces, la cantidad de conflictos que hay al interior de la comunidad judía durante siglos y siglos acerca del idioma, bueno, es un fenómeno de diáspora, ¿no? En donde justamente no hay ningún tipo de consenso ni unidad, sino que cada uno reacciona un poco frente al ambiente inmediato que tiene, y para un judío en Rusia no era lo mismo que para un judío en Berlín o para un judío en donde fuere, ¿no? Y Agus, ¿cuál es
en las diferentes épocas, hablamos del florecimiento recién del siglo XVI y demás, si podrías someramente, para los que conocemos poco la historia del Yiddish, contarnos un poco algunos autores o algunos textos centrales de los diferentes siglos, o quizás de los más protagónicos desde el siglo XIX, siglo XX. Eso iba a decir, Uri. O sea, tendríamos que, la gran obra de teatro del violinista sobre el tejado, ¿no? Sí, iba a hablar justamente. Sí. Me parece que estaría bueno que hable Agustín, porque fue como esta serie de Netflix, en su momento fue un fenómeno mundial que hasta hoy en día, que llegó a Broadway, que llegó, o sea, y que era todo en Yiddish, o sea, ¿o no, Agus? Sholem Aleichem la escribió en Yiddish, y no es la obra de teatro que nosotros vemos de Broadway, pero no, claro, es una adaptación. No, justamente lo que quería decir es, en realidad, digamos, en todo estamos hablando, ¿no?, de que a fines del siglo XIX está todo este florecimiento. Digamos, uno puede encontrar, por supuesto, literatura en Yiddish y sobre todo cuentos populares desde siglo XV, siglo XVI, uno encuentra, a partir de que está la imprenta, uno encuentra cuentos populares impresos, y sobre todo los hasídicos tienen un rol importante ahí también porque son de los primeros en hacer literatura, en imprimir cuentos populares en Yiddish y poder transmitir literatura en Yiddish impresa y haber dejado ese testimonio, ¿no? Pero es sobre todo a fines del siglo XIX que esto se empieza a convertir en un fenómeno literario fundamental, y esto es lo que le da también al Yiddish un prestigio nuevo, ¿no? Y ahí una de las figuras es, por supuesto, el mencionado Sholem Aleichem. Sholem Aleichem es el autor, ¿y por qué es el autor? Porque justamente demuestra, Sholem Aleichem es la prueba viva de que se puede hacer literatura, y literatura de altísimo nivel en Yiddish, y que el hebreo no es una condición necesaria para hacer literatura de alto nivel, digamos. Al mismo tiempo, Sholem Aleichem tiene algo que yo le reivindico siempre, que es que realmente muestra la vida judía tal y como es en Europa del Este, un nivel de simpleza. O sea, te muestra al hijo de vecino judío en el pueblo de Europa del Este viviendo con los instintos más bajos, el tipo con los mayores problemas, con los problemas más pequeños, digamos, pero al mismo tiempo con los mayores vicios. Muestra una vida completamente humana. Y es el nivel de, su modo de retratar la realidad cotidiana de los judíos de Europa del Este a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, es lo que lo convierte en un escritor, para mí, imperdible. No es mi escritor favorito en Yiddish, pero me parece que se convierte... ¿Cuál es tiene unos cuentos maravillosos. ¿Cómo? ¿Cuál es tu escritor favorito? A mí me gusta mucho El Singer no conocido, porque a todo el mundo le encanta... A todo el mundo le encanta Isaac Bashevis Singer, que Singer es un grandísimo novelista, un grandísimo escritor. A mí me gusta mucho el hermano, que es Israel Joshua Singer. Me gusta muchísimo. Me parece que tiene... Leí hace poco, hace varios años que lo vengo leyendo, y el año pasado leí La familia Karnowski, que me voló la cabeza. La familia Karnowski, que es una novela en dos palabras, sobre una familia justamente judía muy asimilada en Berlín y sus vivencias, digamos, desde varias generaciones, desde fines del siglo XIX hasta la llegada del nazismo, y luego del nazismo su exilio a los Estados Unidos. Es mi escritor favorito, digamos, pero bueno, es una elección muy personal, ¿no? Claro, pero a mí lo que me parece que es lindo contar también, que el Yiddish, en definitiva, es un instrumento, ¿no?, ya sea para comunicarse o para aprender con H, o sea, obtener conocimiento. Pero si uno lo tiene que ver, este fenómeno del violinista sobre el tejado y esta serie de Netflix, el violinista sobre el tejado es súper crítico, pues pasa lo mismo, es una chica que se enamora de otra persona y que si se queda en el pueblo y que el padre es lechero, y acá es lo mismo, o sea, digamos, esta es el violinista, yo lo vi así, ¿no?, porque la vi ayer, me la vi en 4 horas, lo que dura, son 4 capítulos, yo dije, este es el violinista sobre el tejado del siglo XXI, de la era de las redes sociales, ¿o no? O sea, pero, está mal, sí, está pero mal. Y también es impresionante que siempre el Yiddish, ya sea, vos sos más experto, ¿no?, porque yo la verdad no leo en Yiddish, pero siempre el Yiddish se utilizó para retratar la vida judía, que parecería algo, como vos dirías, es obvio, pero no, vos puedes hacer una película en inglés de un pueblo africano, de una tribu africano, y la haces en inglés, digamos, ¿no? Entonces lo que te quiero decir, pero el Yiddish, corregime si estoy equivocado, Agus, es como que siempre se utilizó la poesía en Yiddish, las obras literarias en Yiddish, siempre fue para retratar a lo judío, ¿no? ¿O estoy equivocado? Sí. Completamente. A ver, quiero decir, es una lengua literaria, con lo cual en algún momento se convierte en una lengua que puede llegar a mucho, ¿no? Cuando uno lee... A ver, me quedé sin... No, me quedé sin...
Está No, bien, está bien. me llamaron por teléfono, no fui yo. Ahí lo apagué. Está bien. No, quiero decir, uno se encuentra con todo en la literatura yiddish y por supuesto, uno suele encontrar un elemento, digamos, de identidad judía y de tradición judía muy fuerte, pero quiero decir, uno puede encontrar también, no sé, por ejemplo, a mí un poeta que a mí me gusta mucho es Abraham Sutzkever. Y uno se encuentra a veces en las poesías de Sutzkever cosas que no necesariamente retratan la judeidad o lo judío en su vida, aunque por supuesto también él transmite experiencias que tienen que ver con su vida, con su exilio, con una cantidad de cosas. Siempre hay algo, porque bueno, la vida judía del siglo XX ha dejado marcas muy fuertes en muchas generaciones. Bueno, ahora tradujeron Harry Potter al yiddish. Eso les iba a decir exactamente eso, porque hace poco recibí el link de Harry Potter del primer capítulo relatado en YouTube, porque no tengo el libro, pero me puse a escuchar un poco la traducción. Había seguido todo el episodio que lo estaban traduciendo. Yo creo que lo que está bueno lo que decís con respecto a lo que viniste en el tejado. Creo que hay una diferencia que es, yo la vería, no me parece que excluya lo que vos decís. Creo que está bueno como gran producto yiddish en conexión con el mainstream, ¿no? Como el modo en que llega lo yiddish al mainstream. Pero me parece que acá hay una operación muy interesante, que es que el violinista en el tejado, de alguna manera, es para mí testimonio de la potencia o la fuerza de la literatura de Sholem Aleichem y de cómo en realidad un trabajo en literatura en yiddish puede llegar al gran público, aunque sea una lengua minoritaria, ¿no? Y eso muestra para mí algo de la eficacia de esa literatura y casi diría de la madurez de esa literatura. Es decir, que un trabajo de un escritor yiddish pueda convertirse en un musical de Broadway, uno de los más exitosos de todos los tiempos, una de las películas más conocidas del mundo, para mí habla mucho de esa potencia. En este caso, en el caso de Unorthodox, yo creo que en el caso de Unorthodox hay una operación una operación expresa e intencional de ir a rescatar algo para que eso no se quede en el pequeño rincón en donde sigue existiendo. Hay una operación realmente, creo, intencional de recuperar lo yiddish, porque justamente, a diferencia del violinista en el tejado, que se convierte en famoso al ser traducido, es decir, se hace famoso al ser en inglés y al llegar a Estados Unidos, no en su original en yiddish, acá lo que tenemos es una historia que podrían habernos contado solamente en inglés y que dijeron, vamos a hacerla en yiddish, vamos a reconstruir el yiddish. Eso está bueno, también es diferente, ¿no? Pero no sé, yo en eso disiento, Agus, porque yo creo que es distinto. Yo cuando la vi ayer, yo dije, por eso yo te decía que vos puedes hacer una película en inglés acerca de, no sé, Cristóbal Colón, que teóricamente tendrías que hacerla en español, ¿no? Digamos, si vos haces una película sobre Cristóbal Colón. Entonces yo sé, lo primero que se me vino a la mente fue, no sé si se acuerdan de La Pasión de Jesús, de Cristo, que era una película de Mel Gibson, que él la hizo en arameo, porque él dice, en esa época Jesús hablaba arameo. Bueno, entonces, es una discusión. Yo creo que esto fue... El Papa y Netanyahu discutieron hace unos años, ¿no es cierto? No sé si a ver, ¿cómo es? Contame. No sabía eso. El Papa le decía, no, Jesús hablaba en arameo. Y Netanyahu, porque es muy sionista, decía, no, hablaba hebreo. El siglo I, siglo II, siglo III de la era común en Palestina, en la Galilea, en Judea, en Israel, es bastante problemático definir qué idioma hablaran. Seguramente hablaban los dos idiomas, el arameo era el idioma popular, entonces para hablar al pueblo le hablabas en arameo. Que también es importante esto, los rabinos en Europa del Este daban sus prédicas en yiddish. ¿Y por qué las daban en yiddish? Porque no hablaban hebreo. Eso, por eso, si no sabían. Escribían por el pueblo no sabía yiddish, el pueblo no sabía hebreo. No sabía hebreo. Básico. Y los libros para chicos de educación judía eran en yiddish. ¿Por qué? Porque no sabían hebreo. Los libros de Torah para mujeres, de los diferentes grupos hasídicos de Europa del Este, eran en yiddish. Porque las mujeres no se va a esperar que sepan hebreo. ¿Cómo van a saber hebreo? Pero el yiddish lo podían conocer. Y uno de los grandes quiebres que hubo, esto es interesante, lo sumo yo, como historia en Estados Unidos, entre los movimientos ortodoxos y el movimiento conservador, que a comienzos del siglo XX era casi el mismo movimiento, es cuando el movimiento conservador decidió dejar de usar el yiddish como idioma para las prédicas. La primera gran diferencia tenía que ver si hombres y mujeres se sentaban juntos, quién tenía aliá, quién no tenía aliá. Uno de los puntos de quiebre tenía que ver cuando dijeron, llegamos a Estados Unidos y ahora las prédicas acá las damos en inglés. Porque era lo lógico, el yiddish para muchos no era un idioma judío en sí, era el idioma de vuelta. No, claro. Y hablaban los judíos, pero si ahora estamos en Estados Unidos, hablemos inglés.
Pero para otros, a comienzos del siglo XX, no es este subproducto histórico que nunca debió ocurrir. Era tan identitario de los judíos y te separaba tanto del goy, del gentil, del no judío, que lo hacían más propio, que casi le dieron un estatus de santidad. ¿Se entiende? Completamente. No, además hay que pensar que, creo que es la experiencia que tenemos todos los que venimos de familias ashkenazis, que incluso aunque no hubiera una reflexión al respecto, la cultura era en yiddish, la cultura popular era en yiddish. Y si la cultura popular es en yiddish, el modo de transmitir algo de esa identidad siempre va a pasar por esa lengua, ¿no? Digo, las canciones eran en yiddish, estamos hablando de que fines del siglo XIX y principios del siglo XX es no solamente la literatura, es también el florecimiento del teatro yiddish, que el teatro yiddish, sabemos, es uno de los fenómenos culturales más importantes de la cultura yiddish, ¿no? El teatro y la literatura son como los dos grandes pilares, porque el cine nunca se desarrolla demasiado. Uno puede encontrar películas incluso en YouTube, uno las encuentra, pero no es una industria que se desarrolla demasiado. La música, por supuesto, ¿no? Pero sobre todo el cine y el teatro son como los dos que le dan, las dos ramas culturales, digamos, que le dan una nobleza al yiddish, que es lo que el yiddish estaba buscando o que lo que necesitaba para poder clasificarse como una lengua nacional al mismo nivel que otras, ¿no? Y nada, eso, digo, es lo que decís vos. No necesariamente hay una reflexión al respecto de es que esto es la marca de nuestra judeidad o no, pero es, digamos, por default, la marca de lo que consumían nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos. Entonces, sí, pero igual, ¿no? Ojo, Agus, porque ahora quiero entrar a este tema, si me permiten, con una anécdota personal. Yo cuando tenía 19 años fui a trabajar 6 meses a Italia, ¿no? Y a ver si vos, Agus, que no sé cómo es en Francia. Entonces yo llego a Italia, fui a un pueblo en Bari, ¿no? Entonces llego ahí al aeropuerto y la gente hablaba como un francés. Yo digo, pero no puede ser, si estoy en Bari, en Italia. Bueno, como digo yo, título de diario o título de video de YouTube, ¿viste? Para ir al punto, a la NQE, es: en Italia nadie habla italiano, solo la televisión de la RAI. O sea, yo estaba en Bari, hablaban el dialecto barese, en Nápoli hablaban el dialecto napolitano, y en Bari te movías 10 kilómetros para ahí y ya pronunciaban distinto, usaban otra palabrita, y me parece que es súper interesante. Yo lo dije al principio, es que hablemos del yiddish. El yiddish, ojo, porque no es igual, como decía antes, los judíos alemanes, los húngaros, los rusos, los yugoslavos, no es el mismo yiddish, se escribe distinto, se pronuncia en vez de Boruch, como dicen los rusos, decimos la kamatz, es una O, los húngaros dicen brig, y así con las palabras, ojo que no se entienden, no es tan fácil, ojo. No, es muy importante lo que decís. Una cosita que justamente respecto a eso vale la pena reconstruir, que quizás no lo dijimos, yo les dije que, bueno, a partir del siglo XV, XVI, los judíos están cada vez más cerca de Europa del Este, ¿no? Del central, y se van yendo para el lado de Europa del Este, ¿no? Y se van instalando en todo lo que es el Imperio Ruso. Y acá es muy importante para lo que vos decís, Elo, de recordar que hay una zona, que es la franja oeste del Imperio Ruso, que comprende lo que hoy en día son los países bálticos, Polonia, una gran parte de Ucrania, Besarabia, que es la zona en la cual a partir de fines del siglo XVIII los judíos tienen permiso de asentarse en el Imperio Ruso. Y justamente porque los judíos se asientan en esa franja, que es una franja muy grande desde el norte al sur, los judíos se concentran principalmente en esos países, Polonia, Ucrania, algunos países bálticos, Bielorrusia, etc. Y ahí aparece lo que decís vos, que es que entre los judíos que están en Polonia y los judíos que están en Besarabia, hablan un yiddish completamente diferente. Claro. O sea, el nivel de inteligibilidad mutua puede ser bastante alto, pero hay un montón de cosas que pronuncian muy, muy diferentes. Sí. Los dialectos del sur y dialectos del norte son muy distintos. Agus, vamos a empezar a cerrar de a poquito. En unos minutos más vamos a cerrar, Agus, y te agradecemos por sumarte tan voluntariamente ahí desde Francia, con varias horas de diferencia aquí en Argentina. ¿Cuáles serían, ya te pregunté, los autores, el autor que más te guste, Singer, el no conocido, otro, habíamos dicho, Sholem Aleichem? Dos preguntas tengo para hacerte. Una es, si hoy alguien quiere estudiar Yiddish, ¿no? ¿Qué recomendarías? Si una persona, me interesa estudiar el Yiddish, ¿qué le recomendarías, Agus, que haga? Yo creo que estas cosas siempre tienen mucho que ver. Yo aprendí muchos idiomas en mi vida, porque me gustan mucho los idiomas, y lo que me di cuenta es que hay dos cosas con los idiomas, ¿no? La primera es que lo más importante siempre es la inmersión. Es decir, que a vos te obliguen a hablar un idioma todo el día y noche, durante 24 horas, durante 7 días por semana, es lo que a vos más te va a ayudar a aprender una lengua, ¿no? Pero o sea que empecemos a la gente ir a una comunidad Satmer.
Y yo te digo una cosa, por ejemplo, eso no es una mala idea. No es una mala idea para nada. Y te digo que tengo conocidos que en algún momento hicieron eso. No sé, no una comunidad Satmer, pero fue una comunidad esa donde más o menos el IDIS se mantenía y les ayudó mucho. Pero más a eso, a ver, en Argentina, el lugar donde uno tiene que ir es el IVO, que es el IVO es el instituto donde se enseña todavía Yiddish a través de cursos que a veces son más sistemáticos, otras veces son menos sistemáticos, pero siempre uno encuentra cursos en el IVO. El IVO y las asociaciones de la comunidad judía en general en Argentina, digamos, la AMIA a través del IVO mantienen clases y mantienen también una radio semanal en Yiddish. Es decir, que uno encuentra formas de aprender la lengua en Argentina, en Buenos Aires, con cursos extensivos, ¿no? De pocas horas por semana. Pero por eso digo decía el tema de la inversión, para aprender la lengua bien, mucho mejor de lo que la hablo yo, que la hablo a un nivel decente que me permite leer, con diccionario y todo, pero para hablarla bien de verdad, hay que ir a hacerse una escuela de verano o meterse en una comunidad durante un tiempo. Hay varias iniciativas de este tipo. Hay una escuela muy importante en Vilna, justamente, una de las grandes capitales intelectuales y culturales de la historia judía. Hay una escuela de verano que dura varias semanas, en donde solamente habla yiddish durante varias semanas con todo el grupo. En Israel también, hay en Jerusalén una escuela muy buena. Y en Estados Unidos hay incluso una Yiddish Farm, una granja en donde vos vas a hacer trabajos de granjero. ¿Cómo? En Nueva York. Exactamente, sí. Te vas. El primer sefaradí creo que fui. No, pero ¿En pará, serio? Uri. No, pero bueno, ahora contá eso, Uri, pero yo voy a contar una anécdota que capaz, Uri, vos no la sabés, me extraña, pero la comunidad Satmer, que es la misma que la serie de Netflix, está en Argentina, en Flores, y todos sus miembros son sefaradíes. O sea, los Satmer de Flores son sefaradíes que se visten con pieles, con Streimer, con el sombrero, todo de bisón, y hablan todos yiddish. O sea, son sefaradíes que unos se convirtieron, digamos, siendo judíos, adoptaron los lineamientos de Satmer, y es una comunidad Satmer totalmente sefaradí en Flores, Uri. O sea, hoy en Argentina, están hace 50 años. Lo que yo me pregunto es cómo aprendieron el Yiddish, quién lo transmitió ahí. No, porque los Satmer, yo te digo, los Satmer primero mandaron rabinos que eran americanos de Estados Unidos que vengan acá. Claro. Y los tipos hablaban yiddish y nunca hablaron, o sea, y enseñaban. Para otro podcast, ¿no? Ya sé, pero Uri. Quiero decir algo. Muchos del mundo ortodoxo hablan de mantener las tradiciones de nuestros ancestros, más sea Boteinu Beyadeinu. Los hechos de nuestros padres están en nuestras manos y lo importante de mantener las tradiciones ancestrales. Lo que es muy interesante es cómo hay estos cruces, ¿no es cierto? Yo tengo muchos dentro de Jabal que vienen del mundo sefaradí y que dejaron de comer arroz en pesas, que digo, pero estás traicionando tu tradición por una tradición nueva. Esto no tiene que ver con el Yiddish, sino con una cuestión, pero es bastante interesante. Dos preguntas más te hago. Una, en Israel, ¿cómo es el Yiddish? Con la importancia que se le dio al hebreo, de revivir el hebreo, ¿se lo menospreció al Yiddish? ¿Se le dio un lugar? ¿Cómo es? Mira, por lo que yo tengo entendido de haber hablado con colegas que quizás trabajaron más con gente en Israel, etcétera. Digo, yo siempre conocí Israel, o sea, primero conocí Israel hace relativamente poco tiempo, porque por mucho tiempo no tuve oportunidad de ir, pero ahora lo conocí como turista, bueno, honestamente. No vi tanto la escena yiddish allá, pero sí la sigo a través de la cultura y la sigo a través de la academia. Y lo que uno ve es que hay instituciones muy serias que, como decía, en la Universidad de Jerusalén, por ejemplo, hay un muy buen programa de verano de Yiddish que es excelente, el que va mucha gente y que tiene mucho financiamiento para estudiantes extranjeros, etcétera. Con lo cual hay gente muy buena desarrollando el estudio del Yiddish a nivel académico. Hay, por supuesto, mucha gente que lo sigue hablando porque ha quedado incluso... bueno, ustedes habrán visto, ahora hace poco hubo, también en relación con el Yiddish, un poco esta serie que había salido en Netflix, del Diablo de al lado, ¿no? Sobre Demianyuk. Demianyuk, que fue John Demianyuk, que fue un hombre, un ucraniano que lo agarraron en Estados Unidos en los años finales de los 80, y lo acusan de haber sido el carnicero de Treblinka, ¿no? Y lo llevan a Israel y lo juzgan en Israel. Y justamente hay bastante yiddish en la serie también porque muestran a los sobrevivientes de la Shoah que viven en Israel, que participan del juicio, entonces sus testimonios son en yiddish. Es muy impresionante. Y es verdad que hoy, por una razón, digamos, puramente biológica, hoy hay cada vez menos gente, pero sigue habiendo gente que, como lengua familiar, tuvo siempre el yiddish en Israel. Entonces eso se sigue
cultivando. Ahora, incluso de parte de mi tiempo, de gente de mi familia que vive en Israel, ¿no? Lo que es cierto es que siempre ha sido, por mis impresiones, dejado de lado como algo que pertenece al pasado y no al presente ni al futuro. Está vinculado con la historia europea y ahí la discusión es larguísima, ¿no? Pero uno ve a Israel también como un proyecto que ha intentado dejar eso como una parte del pasado de la historia judía, y la historia judía del presente y del futuro tiene que ver con Israel y no con Europa, ¿no? La vida judía europea es un álbum de fotos, digamos, en Israel, pero ya pasó. Pero... Para olvidar el judío de la persecución, el judío que bajaba su cabeza, el judío... Exactamente. Era perseguido, ahora es el hebreo, el hayal frente al... Y simplemente, para ir cerrando un poco, no sé si él te una pregunta más. No, yo quiero decir algo. Perdón, palabras en yiddish, ¿no? Agus, y me gustaría preguntarle a Agus y a Elo, y quizás alguna, siendo yo separadí, conozco algunas y demás. Hay como palabras en diferentes idiomas que son intraducibles. No, por eso, yo quería, antes de cerrar con dos cosas. Primero, que me vino a la cabeza un artículo que leí una vez, que el yiddish era la lengua franca judía en Europa a partir del siglo XII. Me explico, ¿no? Era lo que unía a todos los judíos de Europa. Cualquier judío era la lengua franca, o sea, era un idioma que hablaban todos los judíos, sin importar si eran rusos, húngaros, polacos, o sea, eso es muy importante, ¿no? Agus, decirlo. Sí, y después por eso era la importancia del sentimiento judío, que vos hablabas con otro judío de Europa, no importa qué país era, que después se trató de hacer, ¿cómo se llamaba este idioma en el siglo? Exacto, muy bien, Uri. Eso por un lado, pero bueno, ya estamos cerrando el podcast. Y segundo, yo justamente, Uri, iba a hablar de eso, de la cantidad de palabras en yiddish que figuran en el diccionario, por lo menos de inglés norteamericano. Por ejemplo, decir es un mensch o menschkeit, o decir es un schnorrer. Vamos, Elo, Agus, ahora vamos a divertirnos un poco unos minutos con estas palabras que son tan de la cultura. Pero te puedo decir algo, no, pero no solo eso. No, pero escúchame, como el teatro acá en Argentina, y estamos hablando de la época, pero es tema de otro podcast, de las judías que traían de Polonia y las prostituían, pero todo el teatro que hubo acá en Argentina, que hay alguna gente, tal vez como yo que tengo 47 años, se acuerda de Norman Ehrlich, ¿no? Había teatro en yiddish acá en Argentina, pero lo que quiero decir, yo cuando veo una película en Estados Unidos, de New York, es impresionante que una persona no judía o una judía no adiestrada, no sé cómo decirla, educada, no se da cuenta las palabras que usan en yiddish todo el tiempo en la película. Y yo voy con gente judía y le digo, che, acá te diste cuenta que dijo es un schnorrer, es un potz, es esto, bueno, lo otro. ¿Cuáles son? Dale, bueno, vamos. Schnorrer, ¿qué es Schnorrer, Elo? No, que lo diga Agus, que es el invitado. No, yo no sé, hay cosas, no, yo no soy yidishista, hay un montón de palabras, sobre todo de la vida cotidiana. No, bueno, por eso, la mayoría de esas, por ejemplo, en yiddish, estoy hablando de religioso y no religioso, o sea, cuando vos querés insultar a alguien, decir es un pelotudo que tiene las pelotas grandes, o es un boludo que tiene las bolas grandes, en yiddish se dice es un potz, o sea, es un Es muy típico, claro. Claro, entonces Uri es potz. ¿Cuál es la traducción literal de potz? Potz es pene. Y diría una cosa, potz es pene, y agregaría una cosa, que es que en eso, es verdad que uno en castellano a veces también se ha usado, pero que eso está en un montón de lenguas, o sea, en inglés uno dice you're a dick. Claro. Es exactamente lo mismo. Y en varias lenguas eslavas uno dice lo mismo. Vos sos un pene, es una forma de decir sos un boludo. Ok, vamos, yo voy a ir potz. Potz es pene, pero es como un tonto. ¿Sí? Después schnorrer. ¿Schnorrer? No, yo no lo conozco. Sí, no, schnorrer es súper utilizado. Es alguien que se viste mal, que está todo desalineado. Un mendigo, ¿no? Un mendigo. Un zaparrastroso, un mendigo. Eso, no, mendigo no, un zaparrastroso. Después hasta hay otra que también es muy famosa dentro del yiddish. Mensch. Tenemos potz, que es pene, schnorrer, que sería así como un zaparrastroso. Después tenés mensch, que también en Estados Unidos lo usan un montón. ¿Qué es mensch? Mensch es un hombre. Mensch es un hombre. Mensch es un hombre en el sentido de una persona, no de un hombre como un man. Y se usa mucho para decir como que una persona es una persona noble, no una persona entera, una persona íntegra. Eso se usa muchísimo en inglés, muchísimo. Y también se usa en las lenguas eslavas, decir esto es un hombre. Hay una palabra que es човек, que quiere decir lo mismo, es como mensch, es persona. O sea, hombre en sentido abstracto, ¿no? Y cuando vos decís esto es una persona, es un mensch, lo que está diciendo es
esta persona es una persona íntegra, entera, es una persona moral, es una persona que hace lo que corresponde, ¿no? Responsable, etc. ¿Y alguna palabra que te gusta a vos mucho del Yiddish? Yo te Bueno, sorprendo. nosotros siempre, bueno, Schnorrer es verdad, ahora que dijiste, claro, pensé que yo siempre, en mi familia por lo menos, en mi familia nunca se transmitió demasiado el Yiddish, pero siempre algunas cosas quedaban. En mi familia para decir eso nosotros decíamos Schlepper, no decíamos Schnorrer. Que Schlepper se usa mucho también. Y también es zaparrastroso, etc. ¿Cuál es la traducción de Schlepper? Schlepper es como zaparrastroso, mendigo, pero no mendigo en el sentido de que el que pide, sino zaparrastroso. A mí me gusta mucho una que se usa en varias canciones, que es Shoite, es Du Shoite, vos idiota, vos tonto, Shoite. Shoite. Sí. Esa me gusta bastante también. Claro, pero no explícalo, Agus. O sea, Sí. un rabino, Uri, en una prédica o hablando en público, puede decir, este es un shoite, este es un estúpido, ¿entendés? Pero no puede decir, Claro. este es un potz. Potz es una mala palabra. No, claro, completamente, Shoite claro. no. Shoite es como si fuera un tonto, no es un pene. Claro. Pene es una palabra que te dice que es vulgar, ¿no? Dujes, que Es como Dujes, que es muy popular. Sí, bueno, eso Dujes sí. es muy popular, sí. Bueno, y la otra que usamos siempre, que esta también nos queda en todo el vocabulario, que todo judío ashkenazi que se precie de tal lo tiene que usar, es tzores, o tzures, ¿no? Tzures. Tzores o tzures, que depende mucho insisto, del dialecto, ¿no? Si uno dice tzores o tzures, pero que tzores o tzures significa preocupaciones, los problemas, como las locuras, ¿no? Un poco la neurosis, es preocupaciones. Otra muy popular es Najes, ¿no? Yo estoy diciendo algunas que voy escuchando. Sí, yo como- Najes también. Najes, ¿qué sería? Najes Como también. regocijo, alegría, ¿qué es Najes? No, es en hebreo, es Najat. Pero pronunciada en Yiddish es Najes. Bien, pero Porque la ¿cómo? taf, ¿entendés? No es una palabra en Yiddish, Najes, porque es Najat. ¿O no? Claro. ¿O no, Agus? Me estoy equivocando. Sí, hay varias así como Mejaye, ustedes en hebreo también tienen Mejaye, ¿no? Ujú. Bueno, Lejai. Mejai. No. Ah, mira vos. Porque como Mejaye como placer se dice mucho en Yiddish. No, Mejaye en hebreo. No. Yo no la conozco en hebreo como Mejaye, como Mejaye. Yo tenía el Mirá vos. Hazán con el cual trabajaba en Estados Unidos, me decía Gewaltnik. Cuando algo era maravilloso, ¿no? Hay como palabras Claro, que incluso quien no sabe Yiddish son como palabras que tienen un significado más profundo que la palabra en sí, ¿no? Cuando él decía, Lógico. hoy Gewaltnik, ¿no? Como algo que era maravilloso y que le llenaba así como de alegría. Y No, pero porque para, además Guti, para terminar. También. No, que yo quería decir una que yo me di cuenta cuando empecé a escuchar el Yiddish, que por ejemplo te dicen, Shana Tova, te dicen los polacos, los Poilisher, viste que hay pica, también habría que explicarlo, ese tema de otro podcast, que hay pica Sí. entre los judíos rusos, los alemanes, los húngaros, los polacos, se matan todos Lógico. con todo. Pero un polaco te dice agitir, por ejemplo, un ruso te dice agitiur, viste que lo dicen todo rápido, pero es good year, ¿no? O sea, o no, Agus, o sea, te está diciendo Sí, feliz año. exactamente. Pero un exactamente. polaco te dice agit, porque la U para la Bab, viste, Uri, viste la U en hebreo en vez de U es I. Entonces un polaco te dice agitir Exactamente. y no te dice agutir. Exactamente. Pero bueno, Y en el Yiddish académico decimos aguti oro. eso te iba a decir, es yor. Exactamente, porque nosotros la Bob no la pronunciamos como I, sino como U. Entonces, en vez de decir agit, decimos agut. Agut. Excelente. Claro. Agus, es como que queremos terminar, pero el Yiddish es apasionante incluso. Y para terminar, como decimos, Ajarón Habib. Lo más lindo para el final, hay como muchas expresiones lindas en Yiddish. Hay como muchas, no solo palabras, literatura, teatro, hay expresiones. Sí. ¿Quieres compartir Sí. uno o dos que te gusten, Agus? A mí la que me gusta, por supuesto, siempre es Oy Vey. Oy Vey es como la más linda y la más clásica, que Oy Vey significa como, en realidad, como, hoy qué dolor, ¿no? Como ay, qué desesperación, qué tristeza, un montón de cosas puede significar. Pues Vey, en realidad, es el dolor. Y cuando uno dice Oy Vey Smir, Oy Vey, es como, es el dolor que me viene a mí, es un poco una cosa como un suspiro de desesperación, que además típicamente en la cultura yiddish es como lo que dice la yiddish, mame, cuando el hijo la hace sufrir, ¿no? Muy bueno. El Oy Vey es muy clásico, incluso se ven muchos restaurantes y cosas así que se llaman Oy Vey, cosas así. Bueno, Agus, te agradecemos muchísimo
por este nuevo podcast, el número 73 de PLF, donde nos sumergimos un poco en la historia y en la actualidad del Yiddish como este idioma de judío que tuvo sus vicisitudes y que llegó hasta nuestros días y que se sigue manteniendo en vida, ¿no es cierto?, en diferentes sectores del mundo. Así que muchísimas gracias, Agus, Elo, nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias a ustedes. Yo me voy a despedir. Gracias por la invitación. Muchas gracias, Agus, Uri. Me despido con una palabra que dicen todo el tiempo en la serie, que dicen shkoyach, ¿no? Que en Netflix la traducen todo el tiempo como gracias. Y shkoyach es yashar koach, no sé si te acordás, Uri, cuando Moshe tira las tablas de la ley, y es algo que está como unido, como si fuese do not, es don't en inglés. Entonces, yashar koach en inglés se dice shkoyach. Entonces se dice shkoyach, y así queda, es como un doesn't. Shkoyach para Agus, shkoyach para Elo, nos vemos en el próximo episodio. Chau, chau. Chau.